El justicialismo, o como lo conocemos todos, el peronismo, es mucho más que un movimiento político. En su corazón es una propuesta para un mundo que estaba en crisis, una tercera posición. Pero che, ¿qué significa eso exactamente? ¿Una especie de punto medio? ¿Quedarse neutral? Nada que ver. Vamos a desmenuzarlo un poco. Para entender de qué va la cosa, primero tenemos que meternos en la máquina del tiempo y viajar a ese mundo en el que nació. A mediados del siglo XX, Perón lo pintaba así, con todas las letras, un campo de batalla global. Por un lado el imperialismo capitalista, por el otro el imperialismo comunista, dos gigantes peleándose por el control de todo el planeta. Y acá es donde aparece la pregunta que cambia el tablero por completo. En un mundo que te obliga a elegir bando, que te dice o sos esto o sos lo otro, ¿es posible de verdad forjar un camino propio? ¿Hay lugar para una alternativa que se niegue a hacer ni una cosa ni la otra? Bueno, metámonos de lleno en el corazón de ese mundo en conflicto, porque para entender la propuesta del justicialismo, primero hay que entender bien contra qué se estaba plantando. No era solo una lucha de potencias con ejércitos, sino un choque de filosofías que, según esta doctrina, estaba aplastando al ser humano. La crítica iba para los dos lados, y era bien directa. Por un lado, el individualismo capitalista, que para ellos llevaba a la explotación del hombre por el hombre poniendo la guita por encima de la vida. Y por el otro, el colectivismo comunista, que terminaba en la explotación del hombre por el Estado, anulando a la persona. O sea, desde esta mirada eran dos caras de la misma moneda, la opresión. Y bueno, frente a este panorama, a este dilema que parecía no tener salida, ahí es donde nace una tercera vía. Y lo más interesante es que no se trataba de importar una solución de afuera, sino de crear una respuesta propia, una salida bien argentina a un laberinto que era mundial. Esta es, si querés, la definición de manual, la que da origen a todo. La misión era clarita, liberarse del capitalismo, sí, pero ojo, sin caer en las garras del colectivismo. Se trataba de trazar un camino nuevo, con una brújula que apuntara siempre al mismo norte, el ser humano como principio y fin de todo. Y ojo, que este es un punto clave, ¿eh? La tercera posición no es ser neutral, no es lavarse las manos y mirar para otro lado. No, es todo lo contrario. Es una afirmación, una doctrina nacional activa, con principios claros y un destino propio, pensada para resolver los problemas de acá, los nuestros. Pero, a ver, ¿cómo llevas a la práctica una idea tan grande? ¿Cómo la bajás a tierra? Bueno, la doctrina se construye sobre tres pilares, tres conceptos que van siempre juntos, que le dan forma y acción. Y seguro que los escuchaste nombrar. Las famosas tres banderas. Ahí las tenés. Justicia social, independencia económica y soberanía política. Y fíjate que el orden no es casualidad, ¿eh? No está puesto así porque sí. Una es consecuencia de la otra, van como encadenadas, construyendo un proyecto de país completo. El punto de partida es la justicia social. La idea era dignificar el trabajo y, sobre todo, humanizar el capital. ¿Y esto qué quería decir en la práctica? Bueno, se tradujo en derechos concretos para los laborantes, para la familia y algo que fue una verdadera revolución para la época, para la ancianidad. El Estado pasaba a tener un rol nuevo como el que garantiza esa dignidad. Claro, pero la idea era que de poco y nada servían los derechos sociales si la economía del país la manejaban otros de afuera. Por eso, la segunda bandera es la independencia económica. Esto significaba tomar el control de las palancas clave, nacionalizar los ferrocarriles, los teléfonos, los bancos, pagar la deuda externa y manejar el comercio exterior pensando en el interés argentino. Y así, con la justicia social como cimiento y la independencia económica como la herramienta principal, se llega al gran objetivo, la soberanía política. Y esto significa algo muy simple, que el pueblo elija y que sus gobernantes puedan gobernar de verdad, tomando decisiones sin pedir permiso afuera, respondiendo solo al interés nacional. Pero estas tres banderas no son solo un programa de gobierno, ¿viste? No son una lista de cosas para hacer. Detrás de la política, de la economía, hay algo más profundo. Un fundamento humano, una filosofía de vida que le busca dar sentido a todo. La 14ª verdad peronista lo define perfecto, y fíjate las palabras que usa. Simple, práctica, popular. No era una cosa para que la discutan 4 iluminados en un café. Estaba pensada para ser entendida y vivida por el pueblo. Una filosofía para la acción. Y acá está el corazón del asunto, la clave de su humanismo. A diferencia de esos otros sistemas donde el centro es la plata o es el Estado, acá la persona, con todo lo que es valores materiales y también espirituales, se pone en el centro del universo. La economía, la política, todo, absolutamente todo, tiene que estar a su servicio. Y para entender esto, hay una distinción que hacía Eva Perón que es fundamental.
Ella decía que una masa es un montón de gente junta pero sin organización ni conciencia de su poder. Un pueblo, en cambio, es esa misma gente pero ya organizada, consciente de su historia y de su destino. El gran objetivo de la doctrina era justamente esa transformación, pasar de ser masa a ser pueblo. Bueno, a ver, hagamos un repaso. Tenemos una crítica al mundo, una propuesta de tercera vía, 3 banderas para la acción y una filosofía humanista que lo sostiene todo. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es la meta final que une todo este proyecto? Y acá está. La respuesta es esta. No es una cosa o la otra, no hay que elegir. La finalidad es doble y va junta. La felicidad del pueblo, entendida como la realización de cada persona, y la grandeza de la nación como un proyecto colectivo, fuerte y soberano. Y hay una frase de Perón que lo resume de una manera espectacular. Es la búsqueda de un equilibrio muy delicado, un balance constante. Ni el bienestar de hoy que te hipoteca el mañana, ni una supuesta grandeza futura que se construye con el sacrificio de la gente en el presente. Y nos vamos con esta pregunta, para que quede picando. La tercera posición nació como respuesta a un mundo bipolar, el de la Guerra Fría, un mundo que hoy ya no es el mismo. Pero sus cuestionamientos al individualismo extremo, al colectivismo que anula y sobre todo esa búsqueda de un camino propio, ¿siguen resonando hoy? ¿Nos dicen algo en el mundo que vivimos ahora? Bueno, esa respuesta, como siempre, queda abierta.